Hoy vamos a hablar acerca del trabajo. Esto que es una bendición de Dios para nosotros. Hay un falso concepto del tema laboral. El hombre que trabaja está maldecido y no es así. Todo lo contrario. El hombre que trabaja es bendecido y Dios ha programado para nosotros el trabajo, una ocupación, una tarea. Parece mentira como cada uno de nosotros en esta sociedad cumplimos una función diferente y tenemos un trabajo distinto y cada uno tiene habilidad para diversas cosas. Usted sabe que hay personas que trabajan en la salud pública, hay otras personas que trabajan en la dirección de una ciudad y hay otras personas que trabajan en otros trabajos que en apariencia son más chicos pero son tan útiles como esos. Como trabajar, por ejemplo, en la higiene de un hogar, en un ama de casa, trabajar de secretaría, en la secretaría de un lugar, o, por ejemplo, en un comercio, trabajar en una pescadería, en una carnicería, en un almacén. Las personas tienen distintas funciones en esta sociedad y distintas profesiones. Y estas profesiones se hacen porque cada uno de nosotros tenemos un trabajo. ¿Qué sería de nosotros si no tendríamos trabajo? Algunos dicen, uy, yo descansaría. Bueno, ¿cuánto tiempo descansaríamos? Dios no nos hizo para ser ociosos, nos hizo para trabajar y para ocuparnos en una tarea que por lo general nos sale bien. Generalmente todos nosotros hacemos tareas que nos salen bien y que las hacemos bien. Entonces tanto las profesiones como los trabajos generalmente se hacen cuando nos salen de una forma buena. Siempre hay excepciones para todo. Hay personas que no trabajan en lo que les gusta o en lo que hacen bien y trabajan en lo que pueden. Bueno, hay excepciones en este caso, pero la mayoría de las personas trabajan en lo que tienen habilidad para hacer. Y el trabajo es una bendición que luego nos va a traer prosperidad. Así que trabajo y prosperidad sería el tema que nos toca en este día. En Juan capítulo 5 había un litigio. Ahí los fariseos hablaban con Jesús y él había sanado un día de reposo y ellos estaban un poco enojados porque esto no era para la ley de los judíos viable, no se podía hacer un día de reposo. Pero Jesús les dijo estas palabras. A causa de esto los judíos perseguían a Jesús, dice, porque hacía estas cosas en el día de reposo, dice en Juan capítulo 5, verso 16. Pero dice, él le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Lo que quería decir es que él tenía una función específica, una ocupación, una tarea por hacer en una sociedad que necesitaba eso que él tenía. O sea, la sanidad, las personas las necesitan hoy, no es mañana ni pasado, sino que es hoy y el día de sanidad es hoy. Entonces Jesús dijo, no puedo esperar hasta mañana, yo necesito sanarlo en este día, la persona necesita. Y bueno, ya hubo muchas controversias entre la ley de los judíos y lo que hacía Jesús en el día de reposo. Principalmente este tema era muy importante para ellos y esto fue así. Así que, pero lo más importante que yo resalto en esto es que Jesús dijo, mi padre trabaja, yo trabajo también. Imagínense nosotros, si no trabajaríamos. A veces hay ocupaciones que son más forzosas o de mucho más trabajo que otras, que son más de una posición de menos esfuerzo, por ejemplo, físico o espiritual o mental, para decirlo así, ¿no? Hay unas que son menos que las otras y hay otras que son más que las otras, pero todos ejercemos una función y un trabajo aquí en la tierra. Entonces Jesús trabajaba. El Padre trabaja. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis hermanos? Trabajar. Todos nosotros cumplimos una función aquí y trabajamos de alguna manera. Algunos en una cosa, otros en otra cosa, pero lo hacemos. En Tesalonicenses, Pablo habla a los tesalonicenses dándole algunas indicaciones o consejos que estos tenían que hacer. Y el título es Vivir para agradar a Dios, lo dice por ejemplo la Nueva Traducción Viviente. Vivir para agradar a Dios, y este es el título. Dice, finalmente, hermano, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como lo enseñamos.
Bueno, el primer punto que dice él es que había que agradar a Dios de alguna manera. Ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que sigan haciéndolo aún más. Él había discipulado a estos tesalonicenses para que vivan agradando a Dios y lo estaban haciendo. Pues recuerden que enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. O sea, le habían enseñado bien, digamos, ¿no? La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual, y ahí le da algunas indicaciones. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Bueno, ahí estaba llamándolos a vivir en santidad. Le estoy leyendo esto para ir al preámbulo de lo que le voy a decir. Nunca dice, por ejemplo, el verso 6, hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto. Bueno, ahí estamos hablando un poquito de la santidad y de los pecados que advierte Pablo aquí a los tesalonicenses. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras, y habla mucho de santidad aquí en este tiempo y en este pasaje. Dios quiere que Dios, quien les da el Espíritu Santo, dice, así que nosotros no debemos desobedecer. En otras palabras, tenemos que hacer eso. El verso 9 dice, pero no hace falta que le escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo le ha enseñado a amarse los unos a otros. Esto es una materia que él no le había enseñado, sino que lo habían practicado. Se amaban unos a los otros y esto era bueno para Dios. Pero el versículo 11 dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Miren qué interesante este texto, que estoy haciendo hincapié. He hablado de que Pablo les hablaba de santidad y cómo vivir una vida recta o como que agrada a Dios. Y ahora estamos hablando del trabajo. Entonces dice, aquellos que no son creyentes respetarán la manera que viven ustedes si ustedes trabajan en forma correcta. Así que este texto habla claramente de tres verdades bíblicas que quiero yo remarcar. La primera es tener tranquilidad. Qué bueno que nosotros podamos vivir en tranquilidad. Usted y yo podamos vivir tranquilidad. Por eso el trabajo nos trae esta tranquilidad, esta seguridad. Y sabemos que esto lo hacemos como para el Señor. Así dice la palabra de Dios, que debemos hacer todo como para el Señor. Y esto también, el hecho de trabajar. Lo segundo es vivir honradamente. La persona que trabaja es un ser honrado. Y en tercer lugar, para que no nos falte nada, es necesario trabajar. Así que estos tres motivos, vivir tranquilo, honradamente y que no nos falte nada. Nosotros debemos hacer esto y esta tarea que realmente nos compete a todos. Tenemos que reconocer que en la mente de Dios nunca estuvo el deseo que nosotros seamos holgazanes o seamos haraganes, que no hagamos las cosas. Dice la palabra del Señor en Proverbios que tenemos que ver a la hormiga, oh perezoso, está hablando directamente al perezoso. Mira a la hormiga, oh perezoso, cómo trabaja en tiempos donde hay antes de la lluvia, digamos, ¿no? Y cuando viene la lluvia ya tienen sus provisiones. Entonces esto nos llama a ver la vida de no solamente la hormiga, pero también hay un montón de animales que trabajan en momentos donde están los demás animales disfrutando del paisaje, ellos están trabajando para tener sus provisiones. Y eso nos llama el Señor a ver que podamos ver esas cosas. Dios, desde el principio, el Señor nos dio la labor para realizar un trabajo. En Génesis capítulo 2, verso 15, dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupase de él y lo custodiara. Así que ya de entrada, Adán y Eva tenían esta función de custodiar el jardín del Edén y se ocuparan de eso, se ocuparan y revisaran y miraran. ¿Era un trabajo? Sí, era un trabajo. Algunos dicen que lo labraban,
Yo no sé hasta qué punto ellos trabajarían, esto quizás lo sepan algunos teólogos o de repente lo puedan asegurar un poco más que yo. Ahí dice que se ocupaban, en el texto de Génesis 2.15, dice que se ocupaban y dice también que lo custodiaran. Esta era la orden de Dios. Pero era un trabajo, en fin. Así que le había dado este trabajo de custodiarlo. Hay distintas versiones, dice distintas palabras, pero ya lo importante es enfocarse en esto. Hay un trabajo y Dios se los dio. La maldición de Dios no es trabajar, sino el esfuerzo que tendrían que hacer para lograr sacar el fruto de la tierra. Entonces, cuando el hombre peca, sale de la tierra y bueno, y ahí tiene que hacer otros trabajos con un esfuerzo más grande del que tenía que hacer. Entonces, ahí le dijo Dios al hombre que tenía que trabajar con el sudor de la frente, que lo tenía que hacer con un sacrificio, un esfuerzo más grande. Ahora nosotros salimos de esa condición de maldición y estamos en una condición de bendición. Así que el trabajo que nosotros vamos a hacer aquí en la tierra nos va a rendir mucho más de lo que le rinde a cualquier persona que no está regenerada. Una persona que está en las manos de Dios siempre va a ser más prosperada que el otro. Tener un trabajo, mis hermanos, es una bendición para nosotros. Es lo que Dios nos da para que nosotros podamos recibir estas bendiciones que están preparadas para nuestras familias. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos a Dios todos los días por nuestro trabajo y principalmente cuidar lo que Dios nos dio y no maldecirlo. Lo duro para nosotros es tener que trabajar, pero no poder disfrutar de lo que nosotros obtenemos por medio del trabajo. La Biblia dice que es para nosotros un don, el don de disfrutar el fruto del esfuerzo de las manos o el fruto del trabajo. Nosotros tenemos este don y lo podemos hacer, disfrutar de un buen momento con la familia, de una buena comida, de un buen esparcimiento o de una buena vacación. Esto es don de Dios, dice la palabra. Así que este es el punto, que el tema no es trabajar, el tema es disfrutar del fruto del trabajo. Y esto no es para todos, es para los hijos de Dios. Así que cuando nosotros trabajamos sin disfrutar de nuestro trabajo, nos sentimos frustrados. Mis hermanos, nos sentimos frustrados porque no vemos la prosperidad en nuestra vida y esto está mal. Mire, en Ageo 1, 5 y 6 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Escuche, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Mire si esta no es la realidad de algunos que trabajan y van a trabajar y ya es como que ya no tienen el dinero que ganaron. Están trabajando y lo que hoy pueden tener no lo tienen ya desde hoy. Entonces trabajan a desgano, trabajan descontentos, trabajan mal. Entonces Dios nos llama a trabajar como para Él. Cuando nosotros lo hacemos como para Él, el fruto de esta bendición la vamos a ver y vamos a poder disfrutar de esa bendición. Entonces, para tener bendición de Dios y prosperidad en el trabajo que Dios nos ha dado, debemos tener algunas actitudes. La primera es que usted sea un buen administrador de la bendición que Dios le dio. Porque nosotros podemos trabajar un montón, pero si usted no administra bien, esto no va a servir para nada. Dice Proverbios 21, 17, dice: los que aman el placer se vuelven pobres, los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Una cosa es que no nos guste el deleite y otra muy distinta es que tengamos el dinero suficiente para pagarlo. Una cosa es que nos guste deleitarnos en las cosas de aquí del mundo, pero otra cosa es que usted lo pueda o no hacer. Hay gente que lo hace y luego
trae consecuencias. Usted tiene que saber que si va a estar detrás de los deleites de este mundo, tiene que hacerlo de esa manera, con un dinero disponible. Y la mayoría de las veces no se hace con ese dinero. Tenemos que vivir con un presupuesto, así que tenemos que saber que el dinero que llega a nuestras manos no solo es para nosotros, sino para todos los miembros de la familia. Así que si usted gana dinero, varón, mujer, usted sabe que tiene que distribuirlo en su casa, si usted tiene gente a su cargo. Si nuestros deleites están antes de las necesidades básicas de nuestra familia, nuestro presupuesto está desbalanceado. Así que usted va a tener que mirar con inteligencia y saber administrar bien para que esos ingresos lleguen a cubrir las necesidades básicas, lo que se necesita. Porque usted, claro, es lindo salir de vacaciones, pero después, si ese dinero de las vacaciones usted se lo va a restar al dinero de la ropa de sus hijos para ir a la escuela, ahí vamos a tener un problema. Entonces usted tiene que saber que hay prioridades y después de las prioridades sí vienen estas cosas. La situación económica en general no es buena, usted lo sabe, este mundo que vivimos no es buena, pero, y las cosas tampoco son del todo fáciles, pero tenemos que meter en nuestro presupuesto las cosas que van a ser de bendición y no las cosas que son de maldición. Por ejemplo, un vicio, por ejemplo, un gasto innecesario, algo que usted no tiene por qué hacerlo. Hay gente, por ejemplo, que tiene el vicio de cigarrillo y eso le lleva un dinero tremendo. No solamente le estropea la salud y usted está estropeando el templo del Espíritu Santo, sino que también usted está teniendo un problema económico porque esto le trae mucho gasto. En segundo lugar, usted debe cuidarse de las deudas. En los Proverbios 22:7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta, o sea, es esclavo del que presta, dice otra versión. Así que no es que ganemos demasiado poco, el problema es que no nos alcanza porque le debemos a demasiadas personas. Y la plata nunca nos rinde porque termina siendo inútil esto que nosotros hacemos. Un esfuerzo semejante que no nos va a ayudar a nada por todas las deudas que tenemos. Me he sentado muchas veces con personas y le he preguntado, ¿cuánto usted debe? Bueno, yo no sé, me dice. ¿Y cómo que no sabe? No sabe lo que debe, es que debo mucho. Bueno, tiene que usted sentarse y hacer cuentitas finas y decir cuánto debo para que esas deudas usted las pueda encarar. El Señor tiene poder para sacarnos de las deudas. Mi hermano querido, no se preocupe, el Señor lo puede hacer, pero este milagro va a suceder cuando usted se plante firme y sepa dónde está parado y saber que usted no puede endeudarse más y que esa deuda tiene que achicarse con toda seguridad. Dígale no al fiado. En el momento que recibe su salario hay muchas cosas por pagar, pero usted tiene que pagar las cosas que va a consumir más adelante, no las que ya consumió. Entonces hay que dar vuelta a esa realidad que es el problema que cae todo el mundo, ¿no? Yo estoy pagando la comida que ya comí, no tengo que pagar la que va a venir, tengo que pagar la que va a venir. Y eso es lo que yo debo hacer. En tercer lugar, aceptemos nuestra responsabilidad. Usted tiene que ser responsable en su vida. Proverbios 28:13 dice, los que encubren los pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Usted tiene que decirle a Dios, yo he pecado y me quiero alinear contigo. Cuando usted se alinea con Dios, la bendición va a llegar. Así que tenemos que tener la valentía de aceptar nuestros errores como administradores, como malos administradores, pero también para que el Señor nos dé una nueva oportunidad de limpiar nuestra vida espiritual para que nuestra vida sea prosperada y no sea maldecida. Si no permitimos que el Espíritu Santo cambie nuestro interior, no importa cuántas veces nos cambiemos de trabajo, siempre nos va a ir mal, porque no estamos de la mano del Señor. Pero si nosotros estamos en sus manos, no hay lugar para el problema, porque el Señor va a interceder y ese problema va a desaparecer. Amén. Dele lugar a Dios. En cuarto lugar, no le haga mala cara al trabajo. Demuestre quién es usted por medio del trabajo. Esto es interesante también. Dice, ¿has visto a alguien hábil en su trabajo?
servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Así que si usted es seriamente responsable en su trabajo y hace las cosas como corresponde, como para el Señor, bien hechas, con excelencia, el Señor lo va a poner en mejores lugares. Una persona solícita es quien siempre está dispuesta y que dice yo lo hago, yo lo quiero hacer y lo hago de forma responsable. Demuestre que usted es hijo de Dios, mostrando a los demás cómo usted trabaja y cómo lo hace de forma responsable. En quinto lugar, cuídese de las ganancias deshonestas. En Proverbios capítulo 1, 11, verso 1, dice: el Señor detesta el uso de las balanzas adúlteras, pero se deleita en las pesas exactas. Así que no engañe a las personas que usted tiene alrededor. El peso falso es un engaño y toda ganancia hecha por un engaño no trae prosperidad. Así que usted no se engañe con esto, no sea así. La honestidad es una característica suya y mía de los hijos de Dios. El kilo de 990 gramos es un engaño. El repuesto que usted venda usado por nuevo es un engaño. Ofrecer un servicio y no terminar el trabajo es un engaño. Así que no se engañe más, ni engañe tampoco a las personas. Sea usted una persona honesta y ahí la gente lo va a ver. Y por último, en sexto lugar, para prosperar en el trabajo, sea fiel con Dios. Usted tiene que ser fiel. Usted sabe que tiene 3 formas de ser fiel: con los diezmos, con las ofrendas y con las primicias. Usted tiene que practicar esto delante de Dios. Mire, si yo soy fiel con Dios, voy a ser fiel conmigo mismo, porque voy a hacer que realmente lo que tengo que hacer. Voy a cumplir con lo que Dios me pide. El diezmo es algo material que influye en lo espiritual. Si usted se pone a cuentas con Dios, usted va a ser bendecido. Cuando usted tenga que hacer algo, el Señor le va a abrir las puertas y esta bendición va a venir a su casa. Pruebe a Dios, pruebe a Dios. Si Dios no le responde, no pruebe más. Pero sepa que Dios dijo: pruébenme en esto. Si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si usted le da lugar a Dios, Dios va a bendecirlo y esas bendiciones van a venir a su vida sin ningún tipo de límite. El diezmo y la ofrenda son una demostración de la fe y la gratitud que tengo hacia Dios, porque Él cuida mis necesidades. Amigos, hermanos que están aquí mirándome, usted tiene que hacerse socio de Dios y dele a Dios lo que corresponde. Dios lo va a bendecir, lo va a llenar de bendiciones, y revise su vida espiritual y diga: ¿cuánto hace que yo no le siembro a Dios? Y hay una ley que es inevitable: el que nunca siembra, nunca va a cosechar. Usted tiene que sembrar para recibir el fruto de su siembra. Y además, alguien agradecido no va a venir con las manos vacías delante del Señor. Esto es lo que pude hablar hoy sobre el trabajo. Se me terminó el tiempo, es un tema largo para hablar, pero yo quería compartir con usted estos principios fundamentales que hacen a la vida laboral nuestra. Quiero orar por tu vida para que el Señor bendiga tu trabajo. Padre, bendice el trabajo de mis hermanos, que la bendición del cielo venga sobre cada uno. Si esta palabra que hemos soltado esta tarde, Señor, viene para bendición, abre el entendimiento, que todos puedan entender, Señor, que todo trabajo que hacemos lo hacemos para ti. Señor, que este trabajo sea prosperado y bendecido y el fruto de este trabajo sea bendecido. Y si hay algunos con deudas, esta maldición la rompemos ahora en el nombre de Jesús y que esas deudas se terminen. Padre, que haya un plan de trabajo para que esto se termine de una vez. Señor, bendigo a cada uno de los que está mirando y bendigo sus trabajos y sus finanzas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el trabajo sea una bendición en tu vida y pueda ser prosperado.